そう。
Hola. Aquí aparezco justo cuando se acaba la canción. El timing perfecto. Maravilloso. ¿Qué tal andamos el día de hoy? ¿Todo bien? Hoy ha salido justo el timing. El timing perfecto. Muy cansado. Yo estoy bien. Ah, he quedado hoy con gente. He tenido vida social. Y sin más, la verdad, vida social. La vida social, no sé, la verdad. Yo me he tomado un bonito frappuccino de moca blanco del Starbucks, muy ricolino, la verdad. Ahora me estoy viendo bien con la cau fresquito. Porque no son suficientes calorías en el día, por supuestísimo. Nunca hay suficientes calorías en el día. Y bueno, voy a esperar 2 minutitos más a ver si viene alguien más. Y si no, pues le damos a ver a la lectura de hoy. Pues, 2 minutitos solo que me tardo en beber el colacao, lo fresquito, todo rico. Así, si me ponéis la hidratación, puedo beber agua y no me matáis por beber colacao mientras tanto, ¿sabes? No. Pues voy a hidratarme con colacao. Ala, te aguanta. Me da igual que os quejáis y que ponga agua en la descripción del este. Yo voy a beber colacao. Porque puedo y porque quiero. El ASMR este, en plan de moviendo el colacao. En realidad no sé si lo escucháis, pero bueno. No escuchar es la pajita, pero hace el ruido por los hielos. Sí, por eso está tan fresquito. Porque le meto hielo. Jolín, se han derretido hasta los hielos ya. Es mi tacita esta, que es como una jarrita con una tapa y una pajita. Pues así. Está fresquito. No me veis, pero estoy arrimando mi cara al cristal de la taza porque está fresquito. Está todo fresquito. Y es muy, muy agradable. Ahora mi cara también está fresquita. Y bueno, pues nada. Hecho esto. Pues podríais verlo si llegaseis a la meta de subs. Pero seguimos en 9. Así que por ahora, nada. Nunca me veréis en directo. ¡Guau! Vea, estamos. Ya bueno, yo también soy pobre. ¿Qué se le va a hacer? Cosas, factores. No sé si vendrá hoy o no. Yo le he avisado. Que venga ya es otra historia. Bueno, comencemos con la lectura de hoy. Capítulo 5. El collar de la reina. 2 o 3 veces al año, en ocasiones importantes como los bailes de la embajada austriaca o las veladas de Lady Blingstone,
La condesa de Dreux-Sauvage colocaba sobre su blanca piel el collar de la reina. Era, de hecho, el famoso y legendario collar de Baumer y Bassenges, joyeros de la corona, crearon para Madame Dubarry. El collar que el cardenal de Rohan-Soubise creyó ofrecer a María Antonieta, reina de Francia, el que la aventurera Jeanne de Valois, condesa de la Motte, desmontó una noche de febrero de 1785 con la ayuda de su marido y su cómplice, Petrus de Villers. A decir verdad, solo la montura era auténtica. Petrus de Villers la había conservado, mientras que el conde de la Motte y su esposa dispersaron por todas partes las piedras arrancadas brutalmente, las admirables piedras elegidas con tanto esmero por Baumer. Más tarde, en Italia, se la vendió a Gastón de Dux-Soubise, sobrino y heredero del cardenal, quien lo salvó de la ruina durante la gran bancarrota de Rohan-Guémené. Por favor, franceses, dejad de poner nombres tan raros. Y que, en memoria de su tío, compró los pocos diamantes que quedaban en posesión del joyero inglés Jefferies. Los complementó con otros de mucho menos valor, pero del mismo tamaño, y así consiguió restaurar el maravilloso collar tal y como lo crearon las manos de Baumer y Bassenges. Durante casi un siglo, los Dreux-Soubise se enorgullecieron de poseer esta joya histórica, aunque su fortuna había disminuido significativamente por varias circunstancias adversas. Prefirieron recortar sus gastos domésticos en lugar de deshacerse de la preciosa reliquia real. En particular, el conde actual tenía tanto aprecio a la joya como un hombre que se aferra a la casa de sus antepasados. Por prudencia, había alquilado una caja fuerte en el Banco Credit Lyonnais para depositarlo allí. Iba a buscarlo él mismo por la tarde los días que su esposa quería lucirlo, y lo devolvía al día siguiente. Esa noche, en la recepción del Palacio de Castile, en honor al rey Cristian, la condesa tuvo un gran éxito y el propio rey señaló su magnífica belleza. Las piedras deslumbraban alrededor de su elegante cuello. Las mil facetas de los diamantes brillaban y centelleaban bajo la luz como llamas de fuego. Parecía que nadie más podía llevar con tanta naturalidad y elegancia la carga de semejante ornamento. El conde de Dreux se deleitó profundamente y aplaudió este doble triunfo cuando regresaron a la habitación de su viejo hotel en el Faubourg Saint-Germain. Estaba orgulloso de su esposa y quizá también de la joya que distinguía su casa desde hacía 4 generaciones. Que su esposa mostraba una vanidad un tanto pueril, aunque en realidad era el sello de su carácter soberbio. No sin pesar, se quitó el collar del cuello y se lo entregó a su marido, que lo miró con admiración, como si nunca lo hubiera visto antes. A continuación, tras colocarlo en su estuche de cuero rojo con las armas del cardenal, entró en una especie de alcoba que se había aislado completamente de la habitación, y cuya única entrada estaba a los pies de su cama. Como otras veces, lo ocultó en un estante alto, entre sombreros y pilas de ropa, y cerró la puerta y se desvistió. Por la mañana, se levantó a las 9 con la intención de ir al Credit Lyonnais antes del almuerzo. Se vistió, se tomó una taza de café y bajó a los establos. Allí dio órdenes. La condición de uno de los caballos le preocupaba, así que hizo que caminara y trotara delante de él en el patio. Después regresó con su esposa, pero no había salido de la habitación y se estaba peinando con la ayuda de su doncella. ¿Vas a salir?, le dijo ella. Sí, para hacer la gestión. Claro, claro, es lo más prudente. Entró en la alcoba y al cabo de unos segundos preguntó sin el menor atisbo de sorpresa en la voz. ¿Lo has cogido tú, querida? ¿El qué? Claro que no. No he cogido nada, respondió ella. ¿Lo has cambiado de sitio? Para nada. Ni siquiera he abierto esa puerta. Apareció en la habitación descompuesto y balbuceó con una voz apenas inteligible. ¿No has sido tú? ¿No has? ¿Entonces? Su mujer acudió corriendo a la alcoba y ambos buscaron febrilmente, tirando las cajas y revolviendo las filas de ropa. Es inútil, todo esto es inútil, repetía el conde. Lo puse aquí, en este estante. Puede que te hayas equivocado. Lo puse aquí, en este estante, no me cabe duda. Encendieron una vela porque la habitación era bastante oscura y quitaron toda la ropa de cama y el resto de los objetos de la habitación. Cuando no quedaba nada en la alcoba, tuvieron que admitir con desesperación que el famoso collar, el collar de piedras preciosas de la reina, había desaparecido. Sin perder el tiempo en vanas lamentaciones, la condesa, que era de carácter decidido, avisó al comisario Valorbe, cuya sagacidad y lucidez ya habían tenido ocasión de apreciar. Tras ser informado con todo lujo de detalles, preguntó: ¿Está seguro, señor conde, de que nadie pasó por su habitación durante la noche? Absolutamente seguro. Tengo un sueño muy ligero. Es más, la puerta de esta habitación estaba cerrada con llave. Yo mismo la he tenido que abrir esta mañana cuando mi esposa ha llamado a la doncella.
¿Y no hay otra manera de entrar en la alcoba? Ninguna. ¿No hay ventanas? Sí, una, pero está bloqueada. Me gustaría verla. Encendieron las velas y enseguida el comisario Valorbe advirtió que la ventana solo estaba bloqueada a la mitad por un aparador, que además no llegaba a apoyarse en el marco. Toca lo suficiente para que sea imposible moverlo sin hacer ruido, respondió el señor de Drus. ¿Y de dónde da esta ventana? Un pequeño patio inferior. ¿Y hay otro piso encima? Dos, pero al nivel del servicio. El patio está protegido por una rejilla de malla tupida, por eso hay tan poca luz. Además, cuando retiraron el aparador comprobaron que la ventana estaba cerrada, algo imposible si alguien hubiera entrado desde el exterior. A menos que ese alguien haya salido por nuestra habitación, observó el conde. En cuyo caso no habría encontrado la cerradura en esta habitación abierta. El comisario consideró la situación por un momento y después se dirigió a la condesa. ¿Alguien de su entorno sabía que iba a llevar el collar anoche, señora? Sí, no lo oculté, pero nadie sabe que lo guardábamos en esta alcoba. ¿Nadie? Nadie, a menos que... Se lo ruego, señora. Debe estar segura, ya que es un punto muy importante. Dirigiéndose a su marido, la condesa dijo: Estaba pensando en Henriette. ¿Henriette? Ella no lo sabe, como los demás. ¿Está seguro? ¿Quién es dicha dama? Preguntó Valor. Una amiga de la escuela, que fue repudiada por su familia por casarse con alguien de una clase inferior. Cuando su marido murió, amuebló un apartamento en este edificio para ella y su hijo. Añadió con vergüenza. Me presta ciertos servicios. Es muy buena con las manos. ¿En qué piso vive? En el nuestro, no muy lejos del resto. Al final de este pasillo. Incluso creo que la ventana de su cocina da este patio, ¿no? Sí, justo enfrente de nuestra ventana. Un ligero silencio siguió a esa declaración. Entonces el comisario Valorbe pidió que lo llevaran ante Henriette. La encontraron cosiendo mientras su hijo, Raúl, un niño de unos 7 años, leía a su lado. El comisario, sorprendido al ver el miserable apartamento que habían equipado para ellos, y que en resumen consistía en una habitación sin chimenea y una pequeña cocina, procedió a interrogarla. Pareció muy afectada cuando se enteró del robo. Ella misma había vestido a la condesa y le había colocado el collar alrededor del cuello la noche anterior. Dios mío, exclamó. ¿Quién me lo iba a decir? No tiene ni la más remota idea. Es posible que el culpable haya pasado por su habitación. Se rió con ganas, sin siquiera plantearse que pudiesen sospechar de ella. Pero si no he salido de mi habitación. No salgo jamás. Y además, ¿ha visto esto? Abrió la ventana del cuchitril. Hay al menos 3 metros hasta la cornisa de la ventana opuesta. ¿Quién ha dicho que estábamos barajando la hipótesis de que el robo se realizó así? ¿Pero el collar no estaba en el armario? ¿Cómo lo sabe? Pero bueno, siempre he sabido que lo guardaban ahí por la noche. Se ha hablado delante de mí. Su rostro, todavía joven pero con signos de no haber llevado una vida fácil, reflejaba una gran dulzura y resignación. Sin embargo, de repente, en aquel silencio, su, su cara mostró una expresión de angustia, como si hubiera notado una amenaza. Abrazó a su hijo contra ella. El niño le tomó la mano y le dio un beso con ternura. Imagino que no sospecha de ella, ¿verdad? Le preguntó el señor de Bruce al comisario cuando se quedaron solos. Yo respondo por ella, es la honestidad personificada. Oh, no, estoy totalmente de acuerdo con usted, respondió Valorbe. A lo sumo, pensé que podría haber habido una complicidad inconsciente, pero admito que debo descartarlo. Descartar esa explicación, especialmente porque no nos resuelve el problema al que nos enfrentamos. El comisario no consiguió con la investigación que el joven de instrucción retomó y cerró durante los días siguientes. Se interrogó al servicio, se comprobó el estado de la cerradura, se hicieron pruebas en el cierre y en la apertura de la ventana de la alcoba, se analizó el patio de arriba abajo. Todo fue en vano. La cerradura estaba intacta, la ventana no se podía abrir ni cerrar desde el exterior. Y en concreto, la investigación se centró en Henriette porque, a pesar de todo, los indicios apuntaban siempre hacia ella. Investigaron a fondo su vida pasada y descubrieron que en 3 años solo había salido del hotel 4 veces, y las 4 veces para recados que se podían demostrar. En realidad, trabajaba de sirvienta y costurera para la señora de Bruce, quien mostró una gran estima por ella, corroborada por el resto del personal. Además, dijo el juez de instrucción, quien, después de una semana, llegó a la misma conclusión que el comisario. Aun admitiendo que supiéramos quién es el culpable y no lo sabemos, nos enfrentaron al hecho de que ignoramos cómo se cometió el robo. Estamos atrapados entre dos obstáculos, una puerta y una ventana cerradas. Por lo tanto, es un doble misterio. ¿Cómo se puede entrar? Y más difícil todavía, ¿cómo escapar dejando atrás una puerta cerrada con pestillo y una ventana cerrada?
Al cabo de 4 meses de investigación, la opinión secreta del juez era de que el conde y la condesa, presionados por una necesidad considerable de dinero, habían vendido el collar de la reina. Se cerró el caso. El robo de la preciosa... Se robó de la preciosa joya... El robo de la preciosa joya asestó un duro golpe a los Gross Subes, cuya marca llevaron durante mucho tiempo, dado que su crédito ya no estaba avalado por semejante tesoro. Se encontraron frente a acreedores más exigentes y prestamistas menos amigables. Tuvieron que hacer de tripas corazón y vender, hipotecar. En resumen, habría sido su ruina si 2 grandes legados de unos parientes lejanos no los hubieran salvado. Su orgullo también sufrió un duro golpe, como si hubieran perdido nobleza. Y algo extraño, la condesa arremetió contra su antigua compañera de internado, por la que sentía un verdadero rencor y a la que acusaba abiertamente. Primero, Henriette fue relegada al piso de los criados, y luego la despidió de la noche a la mañana. Y la vida continuó, sin acontecimientos notables. El conde y la condesa se dedicaron a viajar. Solo hay que destacar un incidente durante esa época. Unos meses después de la marcha de Henriette, la condesa recibió una carta suya que la llenó de asombro. Madame, no sé cómo agradecérselo, porque ha sido usted quien me ha enviado esto, ¿verdad? No ha podido ser nadie más. Ninguna otra persona conoce mi retiro en esta pequeña aldea. Si me equivoco, discúlpeme y acepte mi agradecimiento por su bondad en el pasado. ¿Qué quería decir con eso? La bondad del pasado, del presente, de la condesa reducía a muchas injusticias. ¿A qué venía aquel reconocimiento? Al pedir una explicación, Riet respondió que había recibido una carta con 2 billetes de 1000 francos. El sobre que juntaba con su respuesta llevaba el matasellos de París y estaba escrito con una letra que obviamente estaba disfrazada. ¿De dónde procedían aquellos 2000 francos? ¿Quién se los había mandado? Se informó a la justicia, pero ¿qué pista podrían seguir entre tantas tinieblas? El mismo hecho se repitió 12 meses después, y una tercera vez y una cuarta y cada año durante un periodo de 6 años, con una única diferencia, que en el quinto y sexto año la suma se duplicó, lo que permitió a Henriette, que había enfermado súbitamente, cuidarse como debía. Otra diferencia, después de que la administración de correos hubiera incautado una de las cartas con la excusa de que no estaba registrada debidamente, las 2 últimas cartas fueron enviadas según el reglamento, la primera fechada en Saint-Germain y la otra en Suresnes. El remitente firmaba la primera Anquete y la segunda Pecha. Las direcciones que había dado eran falsas. Pasados 6 años, Henriette murió, y el misterio quedó sin resolver. El público conoce todos estos acontecimientos. El caso fue uno de los que provocaron furor en la opinión pública, y fue una extraña coincidencia que aquel collar, que había causado una conmoción tan grande en Francia a finales del siglo XVIII, creara una conmoción similar un siglo más tarde. Pero lo que estoy a punto de relatar lo ignora todo el mundo, excepto las partes directamente interesadas y algunos otros a quienes el conde exigió guardar el secreto más absoluto. Como es probable que un día u otro se rompa esa promesa, no tengo ningún reparo en descorrer el velo y así revelar la clave del misterio. La explicación de la carta publicada en los periódicos de hace 2 días, una carta extraordinaria que aumentó, si es posible, las sombras que envuelven este drama inescrutable. De esto hace 5 días, varios invitados estaban cenando en la casa de Drusovies. Entre los presentes se encontraban sus 2 sobrinas y su primo, y los siguientes caballeros: el juez de Saville, el diputado Bochas, el caballero Floriani, a quien el conde había conocido en Sicilia, y el general marqués de Rousiers, un viejo amigo. Después de comer, las damas sirvieron el café, y se dio permiso a los caballeros para que fumaran un cigarrillo, a condición de que no abandonaran el salón. Charlamos. Una de las jóvenes se divirtió echando las cartas y adivinando el futuro. Luego la conversación derivó hacia los famosos crímenes. Esto brindó al marqués de Rousiers, a quien le encantaba burlarse del conde, la oportunidad de mencionar el asunto del collar de la reina, tema que el conde detestaba. Inmediatamente después, cada cual dio su opinión, y por supuesto, las diversas teorías no solo resultaban contradictorias, sino imposibles. ¿Y usted, señor, cuál es su opinión?, preguntó la condesa al caballero Floriani. Yo no tengo opinión al respecto, señora. Todos los invitados protestaron. Floriani acababa de relatar con gran brillantez varias aventuras en las que había participado con su padre, magistrado de Palermo, y con las que confirmaba su buen juicio y su gusto por estas cuestiones. Confieso que en alguna ocasión he tenido éxito allí donde otras personas más hábiles que yo se habían rendido, dijo él. Pero de ahí a considerarme Sherlock Holmes. Además, apenas conozco el caso. Todo el, todo el mundo se volvió hacia el dueño de la casa, quien, muy a su pesar, se vio obligado a resumir los hechos. El caballero escuchó, reflexionó, hizo algunas preguntas y concluyó. ¡Qué extraño! A primera vista, el problema parece ser muy simple. El conde se encogió de hombros, pero los demás se acercaron al caballero, y este prosiguió en un tono un tanto dogmático.
Como norma general, para encontrar al autor de un delito o robo, es necesario determinar cómo se cometió o cómo se pudo cometer dicho delito o robo. Creo que en el caso que nos ocupa no hay nada más sencillo, porque nos encontramos cara a cara. No con varias hipótesis, sino con una certeza, una única e inexorable. El ladrón solo podría entrar por la puerta de la habitación o por la ventana de la alcoba. Sin embargo, no se puede abrir una puerta cerrada desde el exterior, así que entró por la ventana. Pero estaba cerrada y la encontraron cerrada, declaró con firmeza el señor Bruce. Para ello, continuó Floriani sin tener en cuenta la interrupción. El intruso tuvo que construir un puente con un tablón y una escalera entre el balcón de la cocina y la mesa de la ventana, ya que el estuche. Pero repito que la ventana estaba cerrada, exclamó el conde con impaciencia. Esta vez Floriani se vio obligado a responder. Lo hizo con la máxima tranquilidad, como si la objeción fuera el asunto más insignificante del mundo. Quiero creer que lo estaba, pero ¿acaso no hay un tragaluz? ¿Cómo lo sabe? En primer lugar, es lo habitual en las casas de la época, y en segundo lugar, es preciso que así sea, pues de otro modo el robo sería inexplicable. En efecto, hay un tragaluz, pero estaba cerrado como la ventana, ni siquiera le prestamos atención. Eso fue un error, porque, de haberlo examinado, habrían visto que había sido abierto. ¿Cómo? Supongo que, como todos los demás, se abre por medio de un alambre con una anilla en el extremo inferior. Sí, y esa anilla colgaba entre la ventana y el aparador. Sí, pero no entiendo. A través de una ranura en el cristal, con ayuda de un instrumento cualquiera, supongamos que una barra de hierro provista de un gancho se pudo prender la anilla, tirar de ella y abrir. El conde se rió y dijo: Excelente, excelente. Con qué facilidad lo soluciona todo. Pero ha pasado por alto una cosa, señor. No había ninguna ranura en el cristal. Había una ranura. Claro que no, la hubiéramos visto. Para ver se debe buscar, y nadie la buscó. La ranura existe, pero es materialmente imposible que no exista ninguna a lo largo del cristal, en la junta. En dirección vertical, por supuesto. El conde se levantó. Parecía muy alterado. Caminó de arriba abajo por el salón con paso nervioso y después se acercó a Floriani. Nadie ha puesto los pies en esa habitación desde entonces, y no cambiaron nada desde ese día, le dijo. En ese caso, señor, tiene la posibilidad de comprobar que mi explicación coincide con la realidad. No coincide con los hechos establecidos por el juez de instrucción. Usted no ha visto nada, desconoce el caso, y sin embargo pone en duda todo lo que hemos visto y todo lo que sabemos. Floriani no prestó atención ni siquiera a la alteración del conde. Dios mío, señor. Solo estoy presentando mi teoría, eso es todo, dijo sonriendo. Si me equivoco, demuéstreme mi error. Lo haré de inmediato. Confieso que la confianza en sí mismo que demuestra. Medros murmuró algunas palabras más y luego, de repente, se dirigió a la puerta y salió. No se pronunciaron más palabras. Esperaban con ansiedad, como si una parte de la verdad fuera a materializarse. El silencio iba cargado de una gravedad extrema. Finalmente, el conde apareció en el marco de la puerta. Estaba pálido y tremendamente nervioso. Les pido perdón, dijo a sus amigos con voz temblorosa. Las revelaciones del caballero son tan inesperadas. Jamás habría pensado que... Su esposa lo interrogó con avidez. Háblame, te lo suplico, ¿qué ocurre? La ranura existe, en el lugar indicado, a lo largo del cristal, tartamudeó el conde. Tomó bruscamente el brazo del caballero y con tono imperioso le dijo: Y ahora, señor, prosiga. Admito que hasta este punto ha tenido razón, pero no ha terminado. Responda, ¿qué cree que sucedió? Floriani se zafó suavemente, y un momento después continuó: En mi opinión, esto es lo que ocurrió. El ladrón, sabiendo que la condesa iba a asistir al baile con el collar esa aquella misma noche, preparó su pasarela y su puente durante su ausencia. Vigiló a través de la ventana y le vio ocultar la joya. Una vez que salió de allí, cortó el cristal y tiró de la manilla. Pero la distancia es demasiado grande, le sería imposible llegar a la manilla de la ventana a través del tragaluz. Si no la pudo abrir, entonces entró por el tragaluz. Imposible, es demasiado pequeño, ningún hombre podría colarse por ahí. Entonces no fue un hombre. ¿Cómo? Sin duda. Si el hueco es demasiado estrecho para un hombre, debe haber sido un niño. ¿Un niño? ¿No dijo usted que su amiga Henriette tenía un hijo? En efecto, un niño llamado Raúl. Entonces, con toda probabilidad, fue el tal Raúl quien cometió el robo. ¿Qué prueba tiene usted? ¿Prueba? No carecemos de pruebas. Por ejemplo. Se detuvo y reflexionó durante un momento. Por ejemplo, la pasarela, continuó. Es poco probable que el niño pudiera haberla traído desde fuera de la casa y llevársela de nuevo sin que nadie lo viera. Tuvo que emplear lo que tenía a su disposición. En el habitáculo de que Henriette usaba como cocina había dos tablas sujetas a la pared para las cacerolas, ¿no? Sí, pues por lo que recuerdo, dos tablas. Habría que comprobar si dichas tablas están realmente ensabladas a los tacos de madera que las sostienen. De lo contrario, podríamos pensar que el niño las quitó, las unió y así formó su puente. Y puesto que había un horno, cabe también la posibilidad de encontrar el gancho que usó para abrir el tragaluz.
Sin decir una palabra, el conde salió de la habitación, y esta vez los allí presentes no tenían la ansiedad nerviosa que habían experimentado la primera vez. Sabían, sin lugar a dudas, que el Floriani tenía razón. Aquel hombre desprendía tal aire de certeza que al escucharlo no parecía deducir los hechos, sino relatar acontecimientos cuya autenticidad pudiese verificarse. Nadie se sorprendió cuando el conde regresó y declaró: efectivamente, fue el niño, todo lo prueba. Ha comprobado usted los estantes y el gancho del horno, ¿verdad? Descolgaron los estantes y el gancho aún estaba allí. Pues niño, exclamó la señora de Drusson Subies. Más bien querrá decir que fue la madre. Henriette es la única culpable, debió obligar a su hijo. No, se equivoca, afirmó el caballero. La madre no tuvo nada que ver. Pues claro que sí, vivían en el mismo cuarto. El niño no podría haberlo hecho sin el conocimiento de la madre. Vivían en el mismo cuarto, pero todo esto sucedió en la habitación contigua, durante la noche, mientras la madre dormía. ¿Y el collar? Preguntó el hombre. Lo habríamos encontrado entre las cosas del niño. Discúlpeme, el niño sí salía. Esa misma mañana en la que usted lo encontró leyendo, acababa de volver de la escuela. Tal vez el comisario de policía, en lugar de perder el tiempo con la inocente madre, lo habría empleado mejor en registrar el escritorio del niño entre los libros escolares. Pero, ¿cómo explica eso los 2000 francos que Henriette recibía cada año? ¿Son pruebas de su complicidad? Si hubiera sido cómplice, ¿le habría dado las gracias por ese dinero? Y además, ¿acaso no la vigilaban? Sin embargo, el niño era libre y fácilmente podría ir a una ciudad vecina para negociar con algún comerciante y venderle un diamante o dos, con la condición de que el dinero se enviara desde París y que el procedimiento se repitiera de forma anual. Una ansiedad indescriptible oprimía a los dos Subies y a sus invitados. Había algo en el tono y la actitud de Floriani, algo más que la seguridad del caballero que, desde el principio, había molestado al conde. Había un toque de ironía, una ironía con un matiz más hostil que el estrictamente convenido. Una ironía que se alejaba de la simpatía y la amistad. El conde se echó a reír. ¡Qué historia tan ingeniosa e interesante! Le felicito por su brillante imaginación. No, no, exclamó Floriani con gran seriedad. Yo no imagino nada, simplemente describo los acontecimientos tal como deben haber ocurrido. ¿Y qué es lo que sabe? Lo que me ha contado usted mismo. Me imagino la vida de la madre y el niño en las provincias, la enfermedad de la madre, los trucos y las artimañas del niño para vender las piedras preciosas con el fin de salvar la vida de su madre, o al menos de endulzarle sus últimos momentos. La enfermedad se la lleva, muere, pasan los años. El niño se convierte en un hombre, y entonces, por esta vez, admito que daré rienda suelta a mi imaginación. Supongamos que aquel niño siente la necesidad de regresar a los lugares de su infancia, que reviva aquellos momentos que encuentra a las personas que sospecharon y acusaron a su madre. ¿Se da cuenta del dolor y la angustia de tal encuentro en la vieja casa en la que tuvo lugar el drama original? Sus palabras resonaron durante unos segundos en el silencio que las siguió, y en los rostros del conde y de la condesa de Drus se podía leer el esfuerzo desesperado por comprender el significado, y al mismo tiempo el miedo y la angustia de total comprensión. ¿Quién es usted? Murmuró el conde. ¿Yo? El caballero Floriani, a quien conoció en Palermo, y a quien ha tenido la generosidad de invitar a su casa en varias ocasiones. Entonces, ¿qué significa esa historia? Oh, nada en absoluto. Es simplemente un pasatiempo, por lo que a mí respecta. Me esfuerzo por figurarme el placer que el hijo de Henriette, si aún vive, sentiría al decirles que él fue el único culpable, y que lo hizo porque su madre tuvo la desgracia de perder su trabajo de criada, y porque el niño sufrió al ver el dolor de su madre. Floriani habló con una emoción contenida, medio erguido y medio inclinado sobre la condesa. No cabía duda alguna. El caballero Floriani era el hijo de Henriette. Su actitud y sus palabras así lo indicaban. Además, ¿no era su intención obvia y su deseo de ser reconocido como tal? El conde vaciló. ¿Qué acción se requería contra el audaz invitado? ¿Delatarlo? ¿Provocar un escándalo? ¿Desenmascarar al hombre que le robó? Pero había pasado tanto tiempo. ¿Y quién creería esa absurda historia del niño culpable? No. Era mejor aceptar la situación y fingir no comprender su verdadero significado. Así que el conde se acercó a Floriani y exclamó con alegría: un relato muy curioso y entretenido. Lo he disfrutado mucho. Pero, ¿qué cree que ha sido de ese excelente joven, ese modelo de hijo? Espero que no haya abandonado la carrera en la que hizo un debut tan brillante. Oh, no, desde luego que no. No es de extrañar, tras semejante comienzo. Robar el collar de la reina a los 6 años de edad, el famoso collar que codiciaba María Antonieta. Y robarlo, comentó Floriani, siguiéndole la corriente al conde, sin que le supusiera el menor problema, sin que nadie pensara en examinar el estado de la ventana, ni observara que el borde estaba demasiado limpio, porque lo habían limpiado para borrar toda huella de su paso sobre el polvo acumulado. Me concederá que era suficiente para trastornar la cabeza de un chico de su edad. ¿Acaso fue tan fácil? ¿Acaso bastaba solo con desearlo y cogerlo por su mano? Desde luego que lo deseaba.
Y bien que lo cogió. Con las dos manos, añadió el caballero entre risas. El resto de los invitados se estremeció. ¿Qué misterio rodeaba la vida del llamado Floriani? Qué maravillosa existencia debía ser la de este aventurero, excelente ladrón a los 6 años y que, hoy en día, en busca de emociones o, a lo sumo, para satisfacer su resentimiento, había llegado a desafiar a su víctima en su propia casa, con audacia, en un acto de insensatez, y sin embargo, con toda la gracia y la delicadeza de un cortés huésped. Se levantó y se acercó a la condesa para despedirse. Ella reprimió el instinto de retroceder. Él sonrió. Señora, me tiene miedo. Quizá he llevado demasiado lejos mi pequeña representación de tertulia. La condesa se controló y respondió con su desenvoltura acostumbrada. De ningún modo, señor. La leyenda de ese buen hijo me ha interesado muchísimo, y me complace saber que mi estimado collar ha tenido ese destino. Pero ¿no cree que el hijo de esa mujer, esa tal Henriette, actuó siguiendo sobre todo su vocación? Se estremeció al sentir la punzada y respondió. Estoy seguro de ello, y además, su tendencia natural al crimen debe haber sido muy fuerte, os habría desanimado. ¿Y eso por qué? Pues porque, como sabe, la mayoría de las piedras eran falsas. Las únicas piedras verdaderas eran los pocos diamantes comprados al joyero inglés. Las otras fueron vendidas, una por una, para satisfacer las crueles necesidades de la vida. ¿Sigue siendo el collar de la reina, señor? Respondió la condesa con altivez. Algo que, según creo, el hijo de Henriette no podía comprender. Él fue capaz de apreciar, señora, que, auténtico o falso, el collar no era más que un objeto de exhibición, un estandarte. El señor de Drus hizo un gesto, pero su esposa lo detuvo. Señor, dijo ella, si el hombre al que alude tiene la más mínima decencia. Se interrumpió, intimidada por la tranquila mirada de Florian. Si el hombre al que alude tiene la más mínima decencia, repitió él. Ella percibió que no ganaría nada hablándole de esa manera, y, a pesar de su ira e indignación, temblando por el orgullo humillado, le dijo casi amablemente: Señor, la leyenda cuenta que Retus de Villet, cuando obtuvo en sus manos el collar de la reina y le quitó todos los diamantes con Jean de Valus, no se atrevió a tocar la montura. Comprendió que los diamantes eran simplemente el adorno, el accesorio, y que la montura era la obra esencial, la creación del artista, y así los respetó. ¿Cree que ese hombre también lo comprendió? No tengo duda alguna de que la montura existe. El niño la ha respetado. Pues bien, señor, si por casualidad se encuentra con él, dígale que conserva injustamente en su poder una regia propiedad y orgullo de cierta familia, y que, aunque le hayan quitado las piedras preciosas, el collar de la reina todavía pertenece a la casa Drus. Nos pertenece tanto como nuestro nombre y nuestro honor. El caballero se limitó a responder: Así se lo transmitiré, mi señora. Se inclinó ante ella, saludó al conde y a los demás invitados, y se fue. 4 días más tarde, la condesa de Drus encontró sobre la mesa de su dormitorio un estuche rojo con las armas del cardenal. Lo abrió. Era el collar de la reina. Sin embargo, como en la vida de un hombre despreocupado por la unidad y la lógica, todas las cosas deben converger hacia el mismo objetivo. Y teniendo en cuenta que un poco de publicidad nunca está de más, al día siguiente el Eco de France publicó esas sensacionales líneas. El collar de la reina, la célebre joya histórica robada antaño a la familia Drus, ha sido recuperada por Arsène Lupin, quien se ha apresurado a devolverla a sus legítimos dueños. No cabe sino aplaudir un acto tan delicado y caballeresco. Y ahí termina el capítulo 5. Puntitos. Te digo que no hace falta que me lo recomiendes el juego todos los días que hago directo. En algún momento jugaré. No hace falta que lo recomiendes todos los días. O sea que a los 6 años hizo su primer crimen. Perfecto. A ser Lupin cometiendo sus crímenes desde chiquillo. Y todo por necesidad. Robando a los ricos para dársela a su madre. Con 6 años ya no tienen sonajeros. Ya están hasta en la escuela. Creo que tu percepción de la edad va mal, ¿eh? No, ya te digo que a esa edad no tienen sonajeros. Sí, que no, que no. Que te digo que a esa edad no tienen sonajeros. Que yo tengo una prima que tiene 4 años y ya no juega con sonajeros.
que no te hagas líos. No funciona así. Pero no tiene por qué, ¿sabes? Un deste que hace ruido, no sé lo que es un deste que hace ruido. En fin. Bueno, pues voy a beber agüita. Agüita fresquita. Fresquita, 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 fresquita. Es que, pues si tú no te sabes el nombre, yo no entiendo lo que me dices. Pues no sé, para expresarte. Quizá, solo quizá. Pues un bastón, un bastón. ¿Por qué un bastón tiene que ver? En fin. Madre mía, capítulo 6. Bueno, dejemos esta conversación sobre bastones que no tiene ningún sentido. El palo, el palo, un palo. Bueno, en fin, dejemos esta conversación y sigamos con el siguiente capítulo. Capítulo 6. El 7 de corazones. Hay una pregunta que se me ha hecho a menudo. ¿Cómo conocí a Arsène Lupin? Nadie duda que lo conozca, los detalles que acumulo sobre este hombre desconcertante, los hechos irrefutables que expongo, las nuevas pruebas que aporto, la interpretación que doy de ciertos acontecimientos, de los que solo se conocían aspectos exteriores, sin profundizar en razones secretas ni en su mecanismo invisible. Demuestran, si no una intimidad en que la existencia misma de Lupin haría imposible, sea al menos unas relaciones amistosas con él, con las consiguientes confidencias. La página en la que acaba es 154. Y vamos por la 114. Pero, ¿cómo lo conocí? ¿Por qué se me concedió el favor de ser un subcronista? ¿Por qué yo y no otro? La respuesta es sencilla. Solo la casualidad decidió una elección en la que mis méritos no tuvieron nada que ver. La casualidad me puso en su camino. La casualidad me introdujo en una de sus más extrañas y misteriosas aventuras y la casualidad hizo, en definitiva, que me convirtiera en actor de un drama que contaba con Lupin como director escénico. Un drama oscuro y complicado y con tales peripecias que no sé bien por dónde empezar a contarlo. El primer acto transcurre durante la famosa noche del 22 al 23 de junio, de la que tanto se ha hablado. Y por lo que a mí respecta, digámoslo ya de entrada, atribuyo la conducta irregular que tuve en aquella ocasión al especial estado de ánimo en que me encontraba al volver a casa. Había cenado con unos amigos en el restaurante de la Cascada, y durante toda la velada, mientras fumábamos y la orquesta de cíngaros tocaba vales melancólicos, no habíamos hablado más que de crímenes, de robos y de intrigas espeluznantes y tenebrosas, lo cual es siempre una mala preparación para el sueño. Los St. Martin se fueron en automóvil. Jane Dansby, el encantador y despreocupado Dansby, que 6 meses después murió de manera trágica en la frontera de Marruecos, y yo volvimos a pie en la noche oscura y cálida. Cuando llegamos a la pequeña mansión de Newley, en el Boulevard Maillot, en que yo vivía en el último año, me dijo: ¿Nunca ha tenido usted miedo? ¡Qué ocurrencia! Es que este hotel está muy aislado, sin vecinos, rodeado de terrenos sin cultivar. Cielos, no me tengo por cobarde, pero vamos, está usted un poco alegre. Bueno, he dicho eso como podría decir otra cosa. Me han impresionado las historias de bandidos que han contado en Saint Martin. Después de estrecharme la mano, se alejó. Yo saqué la llave y abrí. Vaya, vaya, murmuré. Antoine ha olvidado dejarme una vela encendida. Pero entonces recordé que Antoine estaba fuera. Yo mismo le había dado permiso para que pudiera ausentarse esa tarde. De repente, las sombras y el silencio dejaron de ser de mi agrado. Subí a mi habitación a tientas, lo más deprisa que pude. E inmediatamente, en contra de mi costumbre, eché la llave y corrí el pestillo. La llama de la vela me devolvió la calma. Con todo, tuve la precaución de sacar el revólver de la funda, un arma grande y de largo alcance, y de dejarlo junto a la cama. Esta medida acabó de tranquilizarme. Me acosté, y, como hago habitualmente para coger el sueño, tomé de la mesilla el libro que me guardaba allí todas las noches.
Me llevé una sorpresa. En lugar de cortapapeles que había dejado la víspera como señal, encontré un sobre cerrado con 5 sellos de lacre rojo. Lo cogí con premura. No tenía más dirección que mi nombre y una palabra: urgente. Una carta a mi nombre. ¿Quién podía haberla puesto allí? Un poco nervioso, abrí el sobre y leí: desde el momento en que abre usted esta carta, pase lo que pase y oiga lo que oiga, no se mueva. No haga el menor gesto ni profiera ningún grito. De lo contrario, estará usted perdido. Yo tampoco me tengo por cobarde y, como cualquier hombre, sé hacer frente a un peligro real o sonreír cuando nuestra imaginación concibe temores quiméricos. Pero repito que me encontraba en un estado de ánimo insólito, fácilmente impresionable y con los nervios a flor de piel. Además, ¿no había en todo aquello algo inquietante e inexplicable que habría quebrantado el temple del más intrépido? Mis dedos apretaron febrilmente papel y mis ojos repasaron una y otra vez aquellas frases amenazadoras. No haga el menor gesto, ni profiera ningún grito. De lo contrario, estará usted perdido. Vamos, hombre, me dije, será una broma, una estúpida burla. Estuve a punto de reír, incluso quise estallar en carcajadas. ¿Qué me lo impidió? Qué vago temor me oprimió la garganta. Al menos apagaría la beba. Pero no pude apagarla. No haga el menor gesto, o estará perdido, habían escrito. Pero, ¿por qué luchar contra autosugestiones que con frecuencia son más poderosas que los hechos tan tangibles? Bastará con cerrar los ojos, y los cerré. En aquel mismo instante un leve ruido rasgó el silencio. Luego oí crujidos. Me pareció que procedían de un salón cercano, en el que había instalado mi despacho, y del que me esperaba únicamente la antesala. La proximidad de un peligro real me sobreexcitó, y sentí el impulso de levantarme, empuñar el revólver y correr hacia el salón. Pero no me levanté. Delante de mí, una de las cortinas de la ventana izquierda se acababa de mover. Era indudable, se había movido, y seguía moviéndose. Y entonces lo vi claramente, que en el estrechísimo espacio entre las cortinas y la ventana había una forma humana cuyo volumen impedía que el tejido colgara recto. Y la persona en cuestión también me veía. No cabía duda de que me veía a través de los puntos muy abiertos del tejido. Entonces lo comprendí. Mientras sus cómplices se llevaban el botín, la misión de aquel sujeto era inmovilizarme. ¿Levantarme? ¿Empuñar el revólver? Imposible. Aquel individuo estaba allí. Al menor gesto, al menor grito, estaba perdido. Un golpe violento sacudió el edificio, seguido de 3 golpes menores producidos en serie de 2 o 3, como cuando se daban clavos, y se remachan con un martillo. Al menos eso fue lo que imaginé en la confusión de mi cerebro. Oí más ruidos, un verdadero tumulto que revelaba que los causantes no albergaban preocupación alguna y que trabajaban con total tranquilidad. Sus motivos tenían, yo no movía un músculo. ¿Era cobardía? No, era más bien anonadamiento, impotencia total. También prudencia, pues, al fin y al cabo, ¿para qué plantar cara? Tras aquel hombre, cuando los llamara, aparecerían otros 10. ¿Iba a arriesgar mi vida para salvar unos tapices y 2 o 3 baratijas? Aquel suplicio duró toda la noche, suplicio intolerable, angustia terrible. El ruido había cesado, pero yo no dejaba de esperar que se reanudara. Y el hombre que me vigilaba con un arma en la mano, no apartaba mis ojos espantados de él, y el corazón me iba al galope, y el sudor me bajaba por la frente y bañaba todo mi cuerpo. Y de súbito me invadió un bienestar indescriptible. En aquel momento pasó por el bulevar el carro de un lechero cuyo taqueteo conocía bien, y al mismo tiempo tuve la impresión de que el alba se colaba entre los listones de las persianas, y de que la sombra se mezclaba ya con algo de luz. Y el día penetró en la habitación. Pasaron otros vehículos, y los fantasmas de la noche se desvanecieron. Entonces saqué un brazo de la cama muy despacio, disimuladamente. Nada se movió delante de mí. Tenía los ojos fijos en el pliegue de la cortina, en el lugar exacto donde había que apuntar. Calculé con precisión la cantidad de movimientos que debía ejecutar, y sin perder un instante empuñé el revólver y disparé. Salté del lecho con un grito de liberación y me abalancé sobre la cortina. La tela estaba agujereada, el cristal estaba agujereado. En cuanto al hombre, no había podido alcanzarlo, por la sencilla razón de que allí no había nadie. Nadie. O sea que toda la noche había estado hipnotizado por el pliegue de una cortina. Y mientras tanto, los malhechores
Lleno de furia, en un arranque que nada habría detenido, giré la llave de la cerradura, abrí la puerta, crucé la antesala, abrí otra puerta y me precipité al salón. El estupor me dejó clavado en el umbral, jadeando, aturdido, más sorprendido todavía de lo que había estado al comprobar la ausencia del hombre. No había desaparecido nada. Todas las cosas que suponía robadas, muebles, cuadros, terciopelos y sedas antiguos, todo seguía en su sitio. Espectáculo incomprensible, no daba crédito a mis ojos. Y no obstante, aquel alboroto, aquellos ruidos de mudanza. Recorrí la habitación, inspeccioné las paredes, hice inventario de todos los objetos que conocía perfectamente. No faltaba nada. Lo que más me desconcertaba era que nada revelaba que los malhechores hubieran estado allí. Ningún indicio, ni una silla desplazada, ni una sola huella de pasos. Vamos a ver, me dije, llevándome las manos a la cabeza. Yo no estoy loco, he oído ruidos. Aunque examiné el salón palmo a palmo, siguiendo los métodos de investigación más minuciosos, fue en vano. Pero entonces, ¿podía considerarse aquello como una pista? Debajo de una pequeña alfombra persa sobresalía un naipe. Era un 7 de corazones, idéntico a todos los 7 de corazones de las barajas francesas, pero con un detalle muy curioso que llamó mi atención. El extremo de cada uno de los 7 corazones estaba agujereado, y el agujero era redondo y regular, como hecho con un punzón. Eso era todo, un naipe, una carta dentro de un libro. Aparte de eso, nada. ¿Bastaba aquello para afirmar que no había sido víctima de un sueño? Seguí inspeccionando el salón durante todo el día. Era una estancia exageradamente grande comparada con las modestas dimensiones de la casa, y su decoración daba fe de los gustos extravagantes de quien la había proyectado. El suelo era un mosaico de piedrecillas multicolores que formaban grandes dibujos simétricos. El mismo mosaico cubría las paredes, organizado en paneles que reproducían alegorías pompeyanas, otras obras bizantinas y frescos medievales. Un Baco a horcajadas sobre un tonel, un emperador colorado de oro, con una barba vivamente coloreada. Empuñaba con la mano derecha una espada de doble filo. Arriba del todo, como si aquello fuera un taller, se encontraba la única y enorme ventana de la habitación. Por la noche permanecía abierta, y era probable que los intrusos hubieran entrado por ella, con ayuda de una escalera. Pero tampoco allí había el menor rastro. Las patas de la escalera habían dejado huellas en la tierra batida en el patio. Y no las había. La hierba del terreno que rodeaba el edificio debería haber sido pisoteada, pero no lo estaba. Confieso que en ningún momento se me ocurrió avisar a la policía, tan incoherentes y absurdos eran los hechos que habría tenido que explicar. Se habrían reído de mí. Sin embargo, 2 días después, tenía que entregar mi crónica de Gil Blas, publicación con la que colaboraba por aquel entonces, y obsesionado con la aventura, la relaté punto por punto. El artículo despertó algún interés, aunque me di cuenta de que nadie se lo tomó muy en serio, y de que se consideró más una fantasía que un hecho real. Los St. Martin se burlaron de mí. Por su parte, Dasby, que tenía cierta experiencia en estos asuntos, vino a verme. Quiso que le explicara lo sucedido y lo meditó, sin obtener mejores resultados. Ahora bien, una mañana, no mucho después, sonó la campanilla de la verja y Antoine me anunció que un caballero deseaba hablar conmigo. No había querido dar su nombre. Le rogué que subiera. Era un hombre de unos 40 años, muy moreno, de rostro enérgico, y cuya vestimenta correcta pero usada revelaba una atención por la elegancia que contrastaba con sus modales algo vulgares. Sin preámbulos, con una voz ronca y con un acento que confirmaba su condición social, me dijo: «Señor, estaba de viaje en un café. Me llamó la atención un número de Gil Blas. Leí su artículo. Me interesó mucho. Muy agradecido. Por eso estoy aquí. Ah, en efecto, para hablar con usted. ¿Son exactos todos los hechos que cuenta?» «Totalmente. No hay nada que sea invención suya, ni una coma. En ese caso, es posible que tenga información que me interese. Escucho». «No, no. Antes de hablar, es preciso que compruebe que es verdad. ¿Y qué hay que hacer para comprobarlo?» «Debo quedarme solo en esta habitación». Le observé con sorpresa. No acabo de entender. Cuando leí su artículo tuve una idea. Ciertos detalles coinciden de un modo extraordinario con otra experiencia que te conocer por casualidad. Si estoy equivocado, es preferible que guarde silencio. El único medio de saberlo es quedarme aquí solo. ¿Qué había detrás de aquella propuesta? Más tarde recordé que el hombre parecía inquieto al formularla. Había cierta ansiedad en sus facciones, pero en aquel momento, aunque un poco sorprendido, no vi nada particularmente anormal en su petición. Además, sentía una gran curiosidad.
De acuerdo, respondí. ¿Cuánto tiempo necesitará? Oh, 3 minutos, no más. En 3 minutos estaré de nuevo con usted. Salí de la habitación. En la planta baja saqué el reloj. Transcurrió 1 minuto, dos. ¿Por qué me sentía abrumado? ¿Por qué me parecía que aquellos instantes se sucedían con más solemnidad que otros? 2 minutos y medio, 2 minutos y 3 cuartos, y de pronto resonó un disparo. Subí la escalera zancadas y entré. Se me escapó un grito de horror. El hombre yacía inmóvil en mitad del salón, tendido sobre el costado izquierdo. Su cráneo manaba sangre mezclada con fragmentos de masa encefálica. Junto a su mano, un revólver todavía humeante. Sufrió una convulsión y aquello fue todo. Pero hubo algo que me afectó más que aquel espectáculo espantoso. Algo que me impidió gritar inmediatamente pidiendo ayuda y que hizo que ni siquiera me arrodillara para comprobar si el hombre seguía con vida. A 2 pasos de él, en el suelo, había un 7 de corazones. Recogí el naipe. Los extremos de los 7 corazones habían sido agujereados. Media hora después llegó el comisario de policía de nuevo. Luego el médico forense. Luego el jefe de la SURET, la Policía Nacional, el señor Dudois. Yo me había guardado mucho de tocar el cadáver. Nada podía falsear las primeras pesquisas. Fueron breves. Tanto más porque al principio no se descubrió nada o muy poco. En los bolsillos del muerto no había ningún documento. En su traje ningún nombre. En su ropa interior ninguna inicial. En suma, ningún indicio que permitiera establecer su identidad. Y en el salón, el mismo orden que antes del suceso. No se había movido ningún mueble. Los objetos estaban donde siempre. Sin embargo, aquel hombre no se había presentado en mi casa con la única intención de matarse, pensando que mi domicilio se prestaba mejor que ningún otro a su plan suicida. Tenía que haber un motivo detrás de aquel acto de desesperación, y debía de haber sido consecuencia de algún dato nuevo, constatado en los 3 minutos que había permanecido solo. Pero, ¿qué dato? ¿Qué había visto? ¿Qué había descubierto? ¿Qué secreto espantoso había comprendido? No había ninguna certeza. Sin embargo, en el último momento se produjo un incidente que nos pareció de gran importancia. Cuando 2 agentes se agacharon para levantar el cadáver y colocarlo en unas parihuelas, advirtieron que su mano izquierda, cerrada con fuerza hasta entonces, se había abierto y que de ella caía una tarjeta de visita completamente arrugada. La tarjeta decía: George Andermatt, Ruedberry, número 37. ¿Qué significaba aquello? George Andermatt era un importante banquero de París, fundador y presidente del conocido consorcio metalúrgico, que había impulsado poderosamente las industrias del metal de Francia. Vivía la gran vida, poseía berlina de 4 caballos, varios automóviles y cuadras en el hipódromo. Sus fiestas eran muy concurridas, y se hablaba mucho de la elegancia y la belleza de la señora Andermatt. ¿Será el muerto?, murmuré. El jefe de la Suret se agachó. No, anunció. El señor Andermatt es un hombre pálido y un poco canoso. Entonces, ¿a qué viene esta tarjeta? ¿Tiene usted teléfono, señor? Sí, en el vestíbulo. Si tiene la bondad de acompañarme por aquí. Buscó en el listín y pidió el 415-21. ¿Está en casa el señor Andermatt? Haga el favor de decirle que el señor Dudois le ruega que acude inmediatamente al Boulevard Milot 102. Es urgente. 20 minutos después, el señor Andermatt se apeó de su automóvil. Se le expusieron los motivos por los que se pedía su presencia y a continuación lo condujeron ante el cadáver. La cara se le contrajo de emoción durante un segundo y en voz muy baja, como si hablara para sus adentros, dijo: Etienne Varin. ¿Lo conoce? No, bueno, sí, pero solo de vista. A su hermano. ¿Tiene un hermano? Sí, Alfred Varin. En cierta ocasión vino a pedirme algo, ya no recuerdo qué. ¿Dónde vive? Los 2 hermanos compartían domicilio, en Rue de Provence, creo. Y no se le ocurre ninguna razón por la que haya quedado herido en casa. Ninguna en absoluto. Y sin embargo, la tarjeta que tenía en la mano es suya, y en ella consta su dirección. No entiendo nada, sin duda es una casualidad que a las investigaciones pertinentes se encargarán de explicar. En cualquier caso, una casualidad muy curiosa, pensé. Y me pareció que todos teníamos aquella misma impresión, una impresión que volví a percibir en los periódicos del día siguiente, y entre los amigos con quienes comenté el suceso, entre los misterios que lo complicaban, después del doble y desconcertante descubrimiento del 7 de corazones 7 veces perforado. Tras los 2 enigmáticos hechos que habían tenido lugar en mi casa, la tarjeta de visita parecía prometer por fin un poco de luz. Gracias a ella podríamos llegar a la verdad. Sin embargo, contra todas las previsiones, el señor Andermatt no aportó ninguna pista. He dicho todo lo que sabía, repetía. ¿Qué más quieren? Soy el primer sorprendido de que esta tarjeta se encontrara allí y espero, como todo el mundo, que este detalle se aclare. No fue así.
La investigación estableció que los hermanos Barin, de origen suizo, habían llevado una vida muy agitada bajo distintas identidades, que frecuentaban garitos y que se relacionaban con una banda de extranjeros buscada por la policía que se había dispersado a raíz de una serie de robos, en los que su participación no se confirmó hasta tiempo después. En el número 24 de la Rue de Provence, donde en efecto habían vivido los hermanos Barin 6 años antes, nadie sabía que había sido de ellos. Confieso que, por mi parte, el asunto me parecía tan embrollado que no creía posible que se llegara a solucionar, y me esforzaba por no soñar con dicha posibilidad. En cambio, Jean Daspy, a quien veía mucho por aquella época, estaba cada vez más entusiasmado. Fue él quien me señaló esta noticia en un periódico extranjero que toda nuestra prensa reproducía y comentaba. En presencia del emperador y en un lugar que se mantendrá secreto hasta el último minuto, se llevará a cabo las primeras pruebas de un submarino que revolucionará las condiciones futuras de la guerra naval. Una indiscreción nos ha revelado su nombre. Se llama Siete de Corazones. Siete de Corazones. ¿Era aquello fruto de la casualidad? ¿O había un vínculo real entre el nombre del submarino y los incidentes que he contado? ¿Y de qué naturaleza era ese vínculo? Era imposible que lo que ocurría aquí tuviera alguna relación con lo que ocurría allí. ¿Qué sabe usted? Me decía Daspry. A menudo los efectos más dispares proceden de una sola causa. Al día siguiente apareció otra noticia. Se afirma que los planos del Siete de Corazones, el submarino que se probará en fecha próxima, han sido proyectados por ingenieros franceses. Después de haber solicitado en vano el apoyo de las autoridades de su país, parece que estos ingenieros recurrieron sin mucho más éxito al almirantazgo inglés. Esta información no ha sido contrastada. Prefiero no insistir demasiado en dichos hechos de naturaleza tan delicada, que causaron, como se recordará, una conmoción tan extraordinaria. Sin embargo, y ya que se ha descartado el riesgo de complicación del asunto, me veo obligado a hablar del artículo del Eco de France, que tanto ruido hizo entonces y que arrojó cierta luz, aunque algo confusa, sobre el caso de Siete Corazones, que era como se le llamaba. He aquí el artículo, tal como pareció, firmado por un tal Salvador. Se desvela una parte del entramado en el caso de Siete de Corazones. Seremos breves. Hace 10 años, un joven ingeniero de minas, Louis Lacombe, deseoso de consagrar su tiempo y su fortuna a los estudios que habían precedido, presentó la dimisión y alquiló en el número 102 del Boulevard Monlot una pequeña mansión construida y decorada recientemente por un conde italiano. Por medio de los hermanos Farín, dos individuos de Lausana, uno de los cuales lo ayudaba preparando sus experimentos mientras el otro le buscaba socios capitalistas, entró en relaciones con el señor George Andermatt, que acababa de fundar el consorcio metalúrgico. Después de entrevistarse con él en varias ocasiones, consiguió interesarlo en el proyecto de un submarino en el que trabajaba, y acordaron que, en cuanto estuviese totalmente terminado el proyecto, el señor Andermatt utilizaría su influencia para que el Ministerio de Marina le permitiera realizar una serie de pruebas. Durante 2 años, Luis Lacombe visitó con frecuencia el domicilio de Andermatt para presentar al banquero los progresos de su proyecto, hasta que un día, satisfecho de su trabajo y tras encontrar la fórmula definitiva que buscaba, rogó al señor Andermatt que cumpliera con su parte del trato. Aquel día cenó en casa de los Andermatt, se fue a las 11:30 de la noche y no se ha vuelto a saber de él desde entonces. Si se consultan los periódicos de aquellas fechas, se comprobará que la familia del joven recurrió a la justicia y que las autoridades se preocuparon, pero no se averiguó nada concreto y en general se llegó a la conclusión de que Luis Lacombe, a quien consideraban un muchacho raro y temperamental, se había ido de viaje sin avisar a nadie. Aceptemos esta hipótesis, poco convincente. Sin embargo, surge una pregunta, de capital importancia para nuestro país. ¿Qué ha sido de los planos del submarino? ¿Se los llevó Luis Lacombe? ¿Fueron destruidos? De la investigación a fondo que hemos llevado a cabo se desprende que esos planos son reales, existen. Los hermanos Barin los tuvieron en sus manos. ¿Cómo? No se ha podido establecer todavía. Como tampoco sabemos por qué no probaron a venderlos. ¿Temían que les preguntaran cómo los habían obtenido? En cualquier caso, este temor ya ha desaparecido y podemos afirmar con toda certeza lo siguiente. Los planos de Louis Lacombe están en poder de una potencia extranjera y estamos en condiciones de publicar la correspondencia que intercambiaron a este fin los hermanos Barin y el representante de la potencia en cuestión. El 7 de Corazones, ideado por Louis Lacombe, ha sido construido por nuestros vecinos. ¿Serán realidad las optimistas pretensiones de los involucrados en este acto de traición? Como esperamos lo contrario, tenemos razones para creer que el acontecimiento no decepcionará a nadie. Se añadía una postdata. Última hora. Estábamos a la expectativa y por buenas razones, la información particular que poseemos nos permite anunciar que las pruebas del 7 de Corazones no han sido satisfactorias. Es muy probable que, en los planos entregados por los hermanos Parin, falte el último documento que Luis Lacombe entregó al señor Andermatt la noche de su desaparición.
Seguramente un documento indispensable para la comprensión total del proyecto. Una especie de resumen en el que sin duda se encontrarán las conclusiones definitivas de los cálculos y medidas contenidos en los otros papeles. Sin este documento, los planos están incompletos. De igual modo que, sin los planos, el documento de Marras es inútil. Así pues, todavía estamos a tiempo de movilizarnos y recuperar lo que nos pertenece. Para esta dificilísima misión, esperamos con mucho interés la ayuda del señor Andermatt, este caballero que debería dar parte de la inexplicable conducta que ha tenido desde el principio. Debería decir no solo por qué no contó con lo que sabía en el momento del suicidio de Tian Barin, sino también por qué no ha revelado nunca la desaparición de unos documentos de los que tenía conocimiento, y por qué durante 6 años hizo vigilar a los hermanos Barin por agentes a sueldo. No esperamos de él palabras, sino hechos, de lo contrario. Era una amenaza brutal, pero ¿en qué consistía? ¿Qué, qué medio para intimidar al señor Anderman poseía el Salvatore, autor del artículo? Un enjambre de periodistas asedió al banquero y 10 entrevistas expresaron el desdén con que respondía a dichas peticiones, desdén al que respondió el corresponsal del Eco de France con un par de líneas. El señor Anderman, lo quiera o no, es desde este momento colaborador nuestro en el trabajo que llevamos a cabo. Dasby y yo cenamos junto el día que apareció esta réplica. Aquella noche, con los periódicos encima de mi mesa, comentamos el caso y lo analizamos desde todos los puntos de vista, con esa irritación que brotaba cuando se avanza continuamente a ciegas y se tropeza siempre con los mismos obstáculos. Y de súbito, sin que mi criado me avisara, sin que hubiera sonado la campanilla, se abrió la puerta y entró una señora cubierta con un tupido velo. Me levanté enseguida y me acerqué a ella. ¿Sigue usted aquí? Me preguntó. Sí, señora, pero le confieso. La verja que le da al bulevar no estaba cerrada, explicó. ¿Y la puerta de la casa? Al ver que no respondía, supuse que había dado un rodeo por la escalera de servicio. ¿Quería eso decir que conocía el camino? Se produjo un silencio embarazoso. Se quedó mirando a Despry. Lo representé a regañadientes, como si aquello fuera una recepción. Acto seguido le rogué que se sentara y que me explicara el motivo de su visita. Se levantó el velo y vi que era morena, con facciones regulares y, aunque no podía decirse que fuese hermosa, poseía un encanto indefinido que se originaba sobre todo en sus ojos, unos ojos serios y de expresión afligida. Soy la señora Andermatt, dijo con toda sencillez. ¿La señora Andermatt? Repetí, con creciente sorpresa. Otro silencio. Prosiguió con voz mensurada y actitud de lo más tranquila. Vengo por ese asunto, que usted ya sabe. He pensado que podría proporcionarme alguna información. Por Dios, señora, yo no sé más de lo que dice la prensa. Si quisiera usted precisar en qué podría serle útil. Es que no lo sé. No lo sé. En aquel preciso momento tuve la intuición de que su calma era fingida y de que, debajo de aquel aire de serenidad, se escondía una gran preocupación, y guardamos silencio, sintiéndonos igualmente incómodos. Pero Dasbury, que no había dejado de observarla, se acercó y le dijo: ¿Me permite hacerle unas preguntas, señora? Naturalmente, exclamó ella. Le responderé con mucho gusto. Con mucho gusto, sean cuales sean las preguntas. Sean cuales sean. Mi amigo meditó un momento y dijo: ¿Conocía a Luis Lacombe? Sí, por mi marido. ¿Cuándo lo vio por última vez? La noche que cenó en nuestra casa. ¿Hubo algo aquella noche que la llevó a pensar que no volvería a verlo? No. Habló de un viaje a Rusia, pero de un modo vago. ¿Contaba, pues, con volver a verlo? 2 días después, para la cena. ¿Y cómo se explica su desaparición? Es que no me la explico. ¿El señor Andermatt? No lo sé. Sin embargo, no me pregunte sobre eso. El artículo del Eco de France da a entender. Lo que da a entender es que los hermanos Barry no son ajenos a esta desaparición. ¿Usted comparte dicho parecer? Sí. ¿En qué se basa la afirmación tal cosa? ¿En qué se basa para afirmar tal cosa? Cuando se despidió de nosotros, Luis Lacombe llevaba una cartera con todos los documentos relativos a su proyecto. 2 días después se reunió con mi marido, uno de los Barry, el que sí que vivo, y durante la entrevista mi marido comprobó que los documentos estaban en poder de los hermanos. ¿Y no los denunció? No. ¿Por qué no? Porque en la cartera había algo más que en los papeles de Luis Lacombe. ¿Qué era? La señora titubeó, hizo como que iba a responder, pero al final optó por guardar silencio. Dasby continuó. Entonces fue por dicha razón por la que su marido, sin avisar a la policía, hizo vigilar a los hermanos. Esperaba recuperar al mismo tiempo los papeles hizo otro, algo que lo comprometía, al menos lo suficiente para que los hermanos lo tuvieran sometido a una especie de chantaje. A él y a mí. Ah, ¿a usted también? Sobre todo a mí. Pronunció estas 4 palabras con voz apagada. Dasby se la quedó mirando, dio unos pasos y volviéndose hacia ella preguntó: ¿Ha mantenido correspondencia con los Lacombe? En efecto.
los negocios que mi marido mantenía con él. Pero, al margen de las notificaciones oficiales, ¿no había escrito usted a la Combe otras cartas? Perdone mi insistencia, pero es indispensable que sepa toda la verdad. ¿Había escrito otras cartas? La mujer se ruboreció y murmuró. Sí. ¿Y son esas cartas las que estaban en poder de los hermanos Barry? Sí. Así pues, ¿el señor Andenman lo sabe? No las ha visto, pero Alfred Barry le había revelado su existencia, amenazándolo con hacerlas públicas si movía un dedo contra ellos. Mi marido tuvo miedo y dio marcha atrás para evitar el escándalo. Pero hizo todo lo posible por arrebatarle las cartas. Todo lo posible, al menos eso creo, porque después de la última entrevista que sostuvo con Alfred Barry y tras contarme lo ocurrido en ella, en una conversación más que subida de tono, ya no hay entre nosotros ni intimidad ni confianza. Vivimos como dos extraños. En ese caso, si no tiene nada que perder, ¿qué temen? Aunque se comporta ahora con indiferencia hacia mí, soy la mujer que ha amado y la que aún podría seguir amando. De eso, ay de mí, estoy segura, murmuró la señora con voz queda pero vehemente. Seguiría amándome si no se hubieran hecho con esas malditas cartas. ¿Pero cómo? ¿Acaso consiguió? ¿Es que los hermanos no estaban en guardia? Sí, incluso parece que se jactaban de tener un escondite seguro. Entonces, tengo motivos para creer que mi marido lo descubrió. Vaya por Dios. ¿Y dónde se encontraba dicho escondite? Aquí. Sufrí un sobresalto. ¿Aquí? Sí, lo he sospechado siempre. Luis Lacombe, hombre ingenioso y apasionado por la mecánica, se entretenía sus ratos libres construyendo cajas de seguridad y cerraduras. Seguramente los hermanos Barry nos sorprendieron y utilizaron uno de sus artilugios para esconder las cartas. Y sin duda otras cosas. Pero no vivían aquí, exclamé. Hasta que llegó usted, hace 4 meses. Esta casa estaba vacía. Es muy probable que vinieran por aquí. Pensarán que su presencia no les molestaría el día que tuviesen necesidad de recoger los documentos, pero no contaban con mi marido, que la noche del 22 de junio forzó la caja de caudales, cogió lo que buscaba y dejó su tarjeta para demostrar a los hermanos que ya no les tenía miedo y que las tornas se habían cambiado. 2 días después advirtió por el artículo de Gil Blas, Etienne Barin vino sin perder un instante, se quedó solo en ese salón, vio vacía la caja de caudales y se mató. Transcurridos unos momentos, Daspe preguntó. Pero eso es solo una suposición, ¿verdad? ¿Acaso le ha dicho algo el señor Andermatt? No. ¿Ha cambiado su actitud hacia usted? ¿Le ha parecido más sombrío, más preocupado? No. ¿Y entonces cree que lo habría estado si hubiera encontrado las cartas? En mi opinión, no están en su poder. En mi opinión, no fue él quien entró aquí. ¿Quién entonces? Un personaje misterioso que gobierna este caso, que mueve todos los hilos y que dirige la situación hacia un fin que apenas podemos entrever entre tantas complicaciones. Un personaje misterioso cuya presencia invisible y todopoderosa se siente desde el primer momento. Ese personaje y sus amigos entraron en esta casa el 22 de junio. Fue él quien descubrió el escondite. Él quien dejó la tarjeta del señor Anderman. Él quien tiene la correspondencia y las pruebas de la traición de los hermanos Barry. ¿Y quién es? ¿Y quién es? Me interrumpí con impaciencia. Pardiez, pues el tal Salvatore, el corresponsal del Eco de France, ¿no es evidente? ¿No daba en su artículo detalles que solo podía conocer el hombre que estaba al tanto de los secretos de los dos hermanos? En ese caso, balbuceó temblando la señora Andermatt. ¿También tiene mis cartas? ¿Y ahora es él quien amenaza a mi marido? Dios mío, ¿qué puedo hacer? Escribirle, afirmó Draspe con toda naturalidad. Confiarse a él sin reservas, explicarle todo lo que usted sabe y todo lo que pueda averiguar. Pero, ¿pero qué dice usted? Los dos comparten intereses. Salta a la vista que es el enemigo del hermano que aún vive. No busca la forma de atacar a la señora Andermatt, sino a Alfred Barry. Ayúdelo. ¿Cómo? Su marido está en poder del documento que completa y permite utilizar los planos de Luis Lacombe. Así es. Dígaselo a Salvatore. Si no hubiera más remedio, consígale ese documento. En pocas palabras, póngase en contacto con él, que arriesga. Era un consejo temerario, incluso peligroso a simple vista, pero la señora Andermatt no tenía mucha elección. Además, como bien decía Dasby, ¿qué arriesgaba? Si el desconocido era un personaje hostil, aquel paso no agravaría la situación. Si era un extraño que perseguía un fin particular, las cartas debían de tener para él una importancia secundaria. Fuera como fuese, se había propuesto un plan y la señora Andermatt estaba demasiado preocupada para no aceptarlo con entusiasmo. Nos dio las gracias efusivamente y prometió tenernos al corriente. 2 días después, en efecto, nos envió la nota que había recibido a modo de respuesta. Las cartas ya no estaban allí, pero las encontraré. Esté tranquila, yo me encargo de todo, ese. Observé la nota. Era la misma caligrafía del mensaje que habían puesto en mi libro la noche del 22 de junio. Así pues, Daspry estaba en lo cierto. Salvatore era el artífice de todo el caso. La verdad es que empezábamos a percibir algo de luz en medio de las tinieblas que nos rodeaban y a ver algunos aspectos con claridad inesperada.
pero otros seguían sumidos en la más profunda oscuridad, como el hallazgo de los 2 7 de corazones. Yo no dejaba de volver a ese detalle, quizá más intrigado de lo normal por aquellos naipes con los corazones perforados que habían caído bajo mis ojos en circunstancias tan extraordinarias. ¿Qué papel tenían en aquel drama? ¿Qué importancia había que adjudicarles? ¿Qué conclusión había que sacar del hecho de que el submarino proyectado por Luis Locombe se llamaba 7 corazones? A Daspry le preocupaban poco aquellos naipes y estaba totalmente entregado en análisis de otro problema, cuya solución le parecía más urgente. Buscaba incansablemente el famoso escondite. Quién sabe, decía, a lo mejor soy demasiado torpe y tampoco encuentro las cartas que Salvador no encontró. Es poco creíble que los hermanos Barín sacaran el alma a la que otorgaban un valor inestimable de un lugar que suponía inaccesible. Y buscaba. Cuando el salón dejó de tener secretos para él, amplió sus investigaciones para abarcar las demás estancias de la casa. Inspeccionó el interior y el exterior, observó las piedras y ladrillos de las tapias, levantó las tejas del tejado. Un día llegó con un pico y una pala. Me dio la pala, se quedó con el pico y señalando el terreno sin cultivar dijo, vamos. Proseguí sin entusiasmo. Dividió el terreno en secciones e inspeccionó sucesivamente. En cierto momento le llamó la atención un pequeño montón de cascotes y grava, recubierto de zarzas y hierba que había en el ángulo que formaban las tapias de 2 propiedades vecinas. Cabo allí. Lo ayudé. Trabajamos inútilmente durante 1 hora, a pleno sol. Pero, después de apartar las piedras, cuando llegamos al suelo firme, y seguimos cavando, el pico de Daspy puso al descubierto unos huesos, restos de un esqueleto totalmente con fragmentos de la ropa que había llevado. De repente me sentí desfallecer. Hundida en la tierra había una pequeña placa de hierro con un rectángulo en el que me pareció distinguir unas manchas rojas. Me agaché. Era lo que me figuraba. La placa tenía el tamaño de un naipe, y las manchas rojas de un rojo de minio eran 7 y estaban organizadas como los 7 corazones de una carta de baraja. Y en cada vértice había un pequeño agujero. Oiga, Daspy, yo estoy harto de estas historias. Si a usted le interesan, que le aproveche, pero yo dimito. ¿Era la excitación? Fuera eso, el cansancio resultante de haber trabajado bajo un sol misericorde, el caso es que me alejé tambaleándome y tuve que meterme en la cama, donde permanecí 48 horas, ardiendo de fiebre, asediado por esqueletos que danzaban a mi alrededor y arrojaban a la cabeza sus sangrantes corazones. Daspry no me abandonó. Todos los días se dedicaba 3 o 4 horas que en realidad pasaba en el salón buscando, golpeando y toqueteando. De tarde en tarde venía a decirme, las cartas están ahí, en esa habitación. Pondría la mano en el fuego. Déjeme en paz, respondía yo exasperado. La mañana del tercer día me levanté, todavía débil, pero curado. Un buen almuerzo me devolvió las fuerzas, pero lo que contribuyó más que nada a restablecerme por completo fue un telegrama que recibí hacia las 5. Hasta tal punto volvió a picarme la curiosidad a pesar de todo. El neumático decía lo siguiente. Señor, el drama cuyo primer acto se presentó la noche del 22 de junio llega a su desenlace. El desarrollo de los acontecimientos exige que yo ponga frente a frente a los 2 personajes principales y que esta confrontación tenga lugar en su casa, por lo que le estaría eternamente agradecido que pusiera su domicilio a mi disposición esta misma noche. Sería conveniente que despachara usted a su criado entre las 9 y las 11, y preferible que tuviera la gentileza de dejar voluntariamente el campo libre a los adversarios. Usted mismo pudo comprobar que la noche del precipitado 22 de junio respeté escrupulosamente todas sus pertenencias. Por mi parte, consideraría ofensivo dudar un solo momento de su total discreción, en lo que se refiere al abajo firmante. Atentamente suyo, Salvatore. Había en la misiva un tono de ironía educada y en la petición una buena dosis de fantasía y jovialidad que me complacieron. Era de un desparpajo encantador y mi corresponsal parecía totalmente seguro de mi colaboración. Por nada en el mundo hubiera querido decepcionarlo o responder a su confianza con la ingratitud. Mi criado, a quien había obsequiado con una entrada para el teatro, acababa de salir a las 8 cuando llegó Daspry. Le enseñé el telegrama. ¿Y bien? Dijo. Voy a dejar abierta la verja del jardín para que pueda entrar. ¿Y usted se irá? Ni pensarlo. Pero visto que se me pide discreción, seré discreto. Pero ardo en deseos de ver lo que va a pasar. Daspry se echó a reír. A fe mía, que tiene usted razón. Yo también me quedo. Tengo la impresión de que no nos aburriremos. Nos interrumpió un campanillazo. ¿Ya llegan? Preguntó mi amigo. Con 20 minutos de adelanto. Imposible. Tiré del cordón que abría la verja desde el vestíbulo. Una figura femenina cruzó el jardín, la señora Andermatt. Parecía muy agitada y balbució, casi sin aliento. Mi marido, ya viene, lo han citado. Va a entregarle las cartas. ¿Cómo lo sabe usted? Pregunté. Por casualidad. Por un mensaje que recibió mi marido mientras cenábamos. ¿Un telegrama?
Un mensaje telefónico. El criado me lo entregó a mí por error. Mi marido me lo quitó inmediatamente, pero era demasiado tarde. Ya no había leído. Y ponía que... Más o menos esto. Esta noche a las 9 vaya al Boulevard Maillot con los documentos relativos al caso, a cambio de las cartas. Después de cenar, subí a mis aposentos y salí. Sin que el señor Anderman lo supiera. Sí, Daspry me miró. ¿Qué piensa usted? Lo mismo que usted, que el señor Anderman es uno de los adversarios convocados. ¿Por quién y con qué objeto? Eso es precisamente lo que vamos a averiguar. Los conduje al salón. Dada la situación, optamos por escondernos los tres en la chimenea, ocultos detrás de la colgadura de terciopelo. Nos acomodamos. La señora Andermatt se sentó entre los dos. Veíamos toda la habitación por las ranuras del tapiz. Dieron las 9. Unos minutos después, los goznes de la verja del jardín rechinaron. He de confesar que experimentaba cierta angustia y una fiebre desconocida que me ponía los nervios de punta. Estaban a punto de averiguar la clave del enigma. Por fin iba a adquirir sentido la desconcertante aventura, de cuyas peripecias había sido testigo durante semanas, y la batalla iba a librarse ante mis ojos. Daspry cogió la mano de la señora Andermatt y murmuró: ante todo, ni un movimiento, haiga lo que haiga, y vea lo que vea, no reaccione. Apareció una persona, y la reconocí enseguida por su gran parecido a Thierry, su hermano Alfred. La misma pesadez al andar, la misma tez macilenta y cubierta de barba. Entró con el aire inquieto del hombre acostumbrado a temer emboscadas, a intuirlas y evitarlas. Inspeccionó la habitación de un vistazo y tuve la impresión de que no le gustó la colgadura que tapaba la chimenea. Dio 3 pasos hacia nosotros, pero una idea, sin duda más poderosa, lo hizo desistir. Pues se desvió hacia la pared. Se detuvo delante del anciano rey del mosaico, el de la barba coloreada que empuñaba la espada. Se subió a una silla y lo observó durante un rato, repasando con el dedo los hombros y el contorno de la figura, y apretando ciertas partes de la imagen. Sin embargo, de repente bajó de la silla y se alejó de la pared. Acababa de oírse un rumor de pasos. En la puerta apareció el señor Anderman. El banquero lanzó un grito de sorpresa. ¡Usted! ¡Usted! ¿Es usted quien me ha hecho venir? ¿Yo? En absoluto, se quejó Barín, con una voz ronca que me recordó a la de su hermano. Es usted quien me mandó una carta diciéndome que viniera. ¿Una carta? Una carta firmada por usted en la que me ofrecía. Yo no le he escrito a usted ninguna carta. ¿No ha sido usted? Barín se puso en guardia instintivamente, no contra el banquero, sino contra el enemigo desconocido que le había traído a aquella trampa. Por segunda vez, sus ojos se volvieron hacia nosotros, y sin perder un instante se dirigió hacia la puerta. El señor Andermatt le cerró el paso. ¿Qué va a hacer Barín? Detrás de todo esto hay una intriga que no me gusta. Me voy. Buenas noches. Un momento. Vamos, señor Andermatt, no insista. No tenemos nada que decirnos. Tenemos mucho que decirnos, y la ocasión es excelente. Déjame pasar. No, no, no. No va a pasar. Barín, intimidado por la resuelta actitud del banquero, retrocedió y barbotó. Hablemos, pues, deprisa, y terminemos con esto. Había algo que me sorprendía, y no me cabía en duda de que mis dos compañeros experimentaban la misma decepción. ¿Por qué Salvatore no estaba allí? ¿No entraba en sus planes intervenir? ¿Le parecía suficiente el enfrentamiento entre Barín y el banquero? Estaba realmente desconcertado. Dada su ausencia, aquel duelo, urdido por él, deseado por él, adquiría el carácter trágico de los acontecimientos dirigidos y causados por el orden implacable del destino, y la fuerza que había enfrentado a aquellos dos hombres impresionaba, sobre todo porque era ajenas a ellos. Pasados unos segundos, el señor Andermatt se acercó a Barín y mirándolo fijamente a los ojos le dijo: ahora que han transcurrido ya varios años, y no tiene usted nada que temer, respóndame con franqueza. ¿Qué le hizo a Luis Lacombe? Vaya pregunta, como si yo supiera lo que fue de él. Usted lo sabe, lo sabe. Su hermano y usted lo seguían de cerca, casi vivían en su misma casa, en esta casa en que estamos ahora. Se van al corriente de su trabajo, de todos sus proyectos, y la última noche, cuando acompañé a Luis Lacombe a la puerta de mi domicilio, vi dos figuras ocultas en la sombra, estoy dispuesto a jurarlo. ¿Y qué juraría? Que eran su hermano y usted, Barín. Demuéstrenlo. La mejor prueba es que 2 días más tarde, usted en persona me enseñó los documentos y los planos que habían cogido de la cartera de Lacombe, y me propuso que los comprara. ¿Cómo llegaron a su poder? Ya le dije, señor Andermatt, que los encontramos en la mesa de Luis Lacombe la mañana siguiente de su desaparición. Eso no es cierto. Demuéstrenlo. La justicia habría podido demostrarlo. ¿Por qué no recurrió usted a la justicia? ¿Por qué? Ah, porque... Cayó con el rostro ensombrecido. El otro repuso: ya ve, señor Andermatt, que de haber tenido usted la menor certeza, nuestra pequeña amenaza no le impidió. ¿Qué amenaza? ¿Las cartas? ¿Imagina usted que yo creí que un solo instante? Si no creyó en la existencia de esas cartas,
¿Por qué me ofreció tanto dinero por ellas? ¿Y por qué, después, nos persiguió a mi hermano y a mí como si fuéramos animales de presa? Para recuperar los planos que me interesaban. No me diga, era por las cartas. Una vez en posesión de las cartas nos habría denunciado, más pronto de lo que habría tardado en quedarme sin ellas. Lanzó una carcajada que interrumpió bruscamente. Pero basta ya. No adelantaremos nada repitiendo las mismas palabras, por lo tanto, lo dejaremos en este punto. No, no lo dejaremos en este punto, dijo el banquero. Y ya que ha mencionado usted las cartas, no saldré de aquí sin habérmelas entregado. Saldré. No, no saldré. Oiga, señor Anderman, le aconsejo, no saldré de aquí. Eso ya lo veremos, dijo Barín, con tanta furia en la voz que a la señora Anderman se le escapó un ligero grito. Barín debió oírlo, pues quiso salir por la fuerza. El señor Anderman lo empujó con violencia, entonces vi que introducía la mano en el bolsillo de la chaqueta. Por última vez. Primero las cartas. Barín sacó su revólver y apuntó al señor Anderman. ¿Sí o no? El banquero se agachó con rapidez. Se oyó un disparo. El arma cayó al suelo. Estaba estupefacto. El disparo había sonado junto a mí. Y había sido Drasby quien, de un pistoletazo, había hecho soltar el arma de la mano de Alfred Barín. Se situó con toda rapidez entre los dos adversarios, de cara a Barín, y riendo con desprecio dijo: «Tiene usted suerte, amigo mío, mucha suerte. He apuntado a la mano, pero le he dado al revólver». Los dos lo miraban inmóviles y confusos. A continuación se dirigió al banquero. «Señor, tendrá que perdonarme por meterme en algo que no es de mi incumbencia. Pero la verdad es que está usted jugando sus cartas con muy poca habilidad. Permítame que las juegue yo por usted». Y volviéndose hacia el otro: «Jugamos usted y yo, compañero. Sí, sin trampas, por favor. Los corazones son triunfos, y yo juego el 7». Y le estampó la placa de hierro con las 7 marcas rojas a 3 dedos de la nariz. Nunca había visto tanta alteración. Lívido, con los ojos desorbitados y las facciones crispadas por la angustia. El hombre parecía hipnotizado por la imagen que tenía delante. «¿Quién es usted?», balbució. «Ya lo he dicho, un señor que se mete en lo que no es de su incumbencia, pero un señor que se mete hasta el fondo». «¿Qué quiere?». «Todo lo que te has llevado». «Yo no me he llevado nada». «Si así fuera, no habrías venido. Esta mañana recibiste una nota citándote aquí a las 9 y ordenándote que trajeras todos los documentos que tenías. Bien, aquí estás. ¿Dónde tienes los documentos?». En la voz y la actitud de Darcy había una autoridad que me desconcertaba, una forma de comportarse completamente nueva en aquel hombre normalmente despreocupado y amable. Barín, totalmente sometido, señaló uno de sus bolsillos. «Los tengo aquí». «¿Están todos?». «Sí». «Entonces lo que encontraste en la cartera de Luis Lacombe y que vendiste al comandante Bonnieve». «Sí, las copias son los originales». «Los originales». «¿Cuánto quieres por ellos?». 100.000. Dasper rompió a reír. «Estás loco. El comandante solo te dio 20.000. 20.000 tirados a la basura porque las pruebas fracasaron. No supieron utilizar los planos. Porque estaban incompletos. Entonces, ¿para qué los quiere usted? Los necesito. Te ofrezco 5.000 francos. Ni un céntimo más. 10.000. Ni un céntimo menos. De acuerdo». Dasper se volvió hacia el señor Anderman. «¿Le importaría firmar un cheque, señor? Pero es que yo no tengo el talonario y aquí está». El señor Anderman, atónito, cogió el talonario que le tendió Dasper. «Pero si es el mío, ¿cómo es que...». «Nada de palabras inútiles, se lo ruego, estimado señor. Límites a firmar». El banquero sacó la estilográfica y firmó. Barín alargó la mano. «Las manos quietas», dijo Drasfield. «Todavía no hemos terminado». Y dirigiéndose al banquero añadió: «También reclamaba usted esas cartas, ¿verdad?». «Sí, un fajo de cartas. ¿Dónde están, Barín?». «Yo no las tengo». «¿Dónde están, Barín?». «Lo ignoro. Fue mi hermano quien se encargó de eso». «Están escondidas aquí, en esta habitación». «En ese caso usted sabrá dónde están». «¿Cómo voy a saberlo?». «¿Pero no dio usted con el escondite?». «Parece estar tan bien informado como Salvatore». «Las cartas no están en el escondite». «Sí lo están». «Ábrelo». Barín puso cara de desconfianza. ¿No eran Dasby y Salvatore una sola persona en realidad, como todo hacía suponer? Si lo eran, no arriesgaba nada enseñando un escondite ya conocido. Si no, era inútil. «Ábrelo», repitió Dasby. «No tengo el 7 de corazones». «Sí, este», dijo Dasby tendiéndole enérgicamente la placa de hierro. Barín retrocedió aterrorizado. «No quiero». «Vamos, no pasa nada». Dasby se acercó al viejo monarca de barba coloreada. Se subió a una silla y pegó el 7 de corazones en la parte inferior de la espada, concretamente en la guarnición, de modo que los bordes de la placa coincidieron exactamente con los bordes de la espada. Luego fue introduciendo un punzón por cada uno de los 7 agujeros de la placa, presionando al hacer los 7 teselas del mosaico. Cuando presionó la séptima se oyó un chasquido y todo el busto del rey se abrió, poniendo al descubierto un hueco acondicionado como una caja de caudales, con revestimientos de hierro y 2 barrotes de brillante acero.
¿Lo ves, Barry? La caja está vacía. Es verdad, entonces ha sido mi hermano el que se ha llevado las cartas. Darcy se acercó a él y le dijo: No te hagas el listo conmigo. Hay otro escondite. ¿Dónde está? No lo hay. ¿Es dinero lo que quieres? ¿Cuánto? 10.000. Sin Anderman, ¿valen para ustedes esas cartas de 1000 francos? Sí, dijo el barquero, con voz firme. Barry encerró la caja, cogió el 7 de corazones con visible repugnancia y lo pegó a la guarnición de la espada, exactamente en el mismo sitio, hundiendo un punzón en los agujeros en los corazones. Se oyó otro chasquido, pero esta vez ocurrió algo inesperado. Lo que se abrió fue solo una parte del mecanismo, dejando al descubierto una caja de caudales más pequeña, situada en el espesor mismo de la puerta que protegía la otra. El paquete de cartas estaba allí, atado con un cordel y sellado con lacre. Barin se lo entregó a Dasby, quien preguntó: ¿Está preparado el cheque, señor Anderman? Sí. ¿Tiene usted también el último documento que le entregó Luis Lacombe y que completa los planos del submarino? Sí. Se realizó un intercambio. Dasby se guardó el documento y el cheque, y entregó las cartas al señor Anderman. He aquí lo que usted deseaba, señor. El banquero titubeó un instante, como si temiera tocar aquellas páginas malditas que había buscado con tanto ahínco. A continuación, con un ademán nervioso se apoderó de ellas. Oí un gemido a mi lado. Le tomé la mano a la señora Andermatt. Estaba helada. Creo, señor, dijo Drasby al banquero, que nuestra charla ha terminado. Oh, nada de agradecimiento, se lo suplico. Solo la casualidad ha querido que pueda serle útil. El señor Andermatt se fue con las cartas que su mujer había escrito a Luis Lacombe. Estupendo, exclamó Drasby encantado. Todo ha salido del mejor modo posible. Solo falta ya que cerramos nuestro trato, compañero. ¿Tienes los documentos? Aquí están todos. Drasby los miró, los examinó con atención y se los guardó en el bolsillo. Perfecto, has cumplido tu palabra. Pero ¿Pero qué? Los dos cheques, el dinero. Menuda desfachatez, amiguito. ¿Cómo te atreves a reclamar nada? Reclamo lo que se me debe. ¿Acaso se te debe algo por unos papeles que robaste? Pero el otro parecía fuera de sí, temblaba de cólera y tenía los ojos enrojecidos. El dinero, los 20.000, farfullaba. Imposible, ya tengo en qué emplearlos. El dinero. Vamos, sé razonable y deja tranquilo el cuchillo. Y le asió el brazo tan bruscamente que el otro gritó de dolor. Drasper añadió: Vete, compañero. El aire te sentará bien. ¿Quieres que te acompañe? Iremos a ese terreno sin cultivar y te enseñaré un montón de escombros debajo de los cuales... No es verdad, no es verdad. Pues sí, es verdad. Saqué de allí esta placa de hierro con 7 manchas rojas. Luis Lacombe no se separaba nunca de ella, ¿recuerdas? Tu hermano y tú la enterrasteis con el cadáver, y con otras cosas que interesarán enormemente a la justicia. Barin se tapó la cara con los puños crispados por la furia. Está bien, dijo al final. He perdido. No hablemos más. Una sola cosa todavía. Una sola cosa. Quisiera saber. Te escucho. ¿No había un pequeño cofre en la caja de caudales más grande? Sí. Cuando vino usted, la noche del 22 de junio, ¿estaba ahí? Sí. Y contenía todo lo que los hermanos Barín habían guardado en él. Una preciosa colección de joyas, diamantes y perlas. Objetos recogidos aquí y allá por los susodichos hermanos. ¿Y se lo llevó usted? Diantre. Ponte en mi lugar. Entonces, mi hermano se mató al comprobar que el cofrecillo había desaparecido. Es probable. No creo que fuera suficiente la desaparición de vuestra correspondencia con el comandante von Lieben, pero la desaparición de ese cofre era todo lo que quería saber. Otra cosa más, su nombre. Me preguntas como si tuvieras intención de vengarte. La suerte es caprichosa. Hoy es el más fuerte, mañana lo serás tú. Así lo espero. Su nombre, Arsène Lupin. Arsène Lupin. El individuo se tambaleó como si hubiera recibido un manotazo. Fue como si aquellas dos palabras le hubieran quitado toda esperanza. Dasby se echó a reír. Ah, pero ¿imaginabas que un Durán o un Dupont cualquiera habría podido organizar todo este asunto? Vamos, hombre. Hacía falta como mínimo un Arsène Lupin. Y ahora que lo sabes, muchacho, te voy a preparar el desquite. Arsène Lupin te espera. Y lo echo de la habitación sin decir una palabra más. Daspry, Daspry, exclamé llamándole todavía, muy a mi pesar por el nombre con el que lo había conocido. Aparté la colgadura de terciopelo, se acercó a mí. ¿Qué? ¿Qué sucede? La señora Anderman se han dispuesto. Sin perder un instante se le hizo respirar sales, y mientras la atendía me interrogó. ¿Qué le ha ocurrido? Las cartas, dije, las cartas de Luz Lacombe, que usted le ha dado a su marido. Se dio una palmada en la frente. ¿Ha pensado que se las he dado? Pues claro, al fin y al cabo tenía motivos para creerlo, que tonto soy. La señora Anderman, reanimada, escuchaba con avidez. Mi amigo sacó de su cartera un pequeño paquete en todo idéntico al que se había llevado el señor Anderman.
Tenga usted sus cartas, señora, las verdaderas. Pero, ¿y las otras? Las otras son como estas, yo os las copié, aunque las modifiqué cuidadosamente. Su marido se pondrá tan contento cuando las lea que no sospechará de cambiarlo, ya que todo se hizo delante de él. ¿Y la caligrafía? No hay letra que yo no sepa imitar. La señora se lo agradeció con las mismas palabras de gratitud que habría dirigido a un hombre de su mundo, y me di cuenta de que seguramente no había oído las últimas frases que habían intercambiado Varinius y Lupin. Yo, por mi parte, lo miraba con estupor, pues no sabía qué decirle al antiguo amigo que de pronto se me revelaba con una identidad tan inesperada. Lupin. Era Lupin. Mi amigo no era otro que Lupin. No salía de mi asombro, pero él, con toda tranquilidad, me ordenó. Despídase de Jean Daspry. Ah, sí. Jean Daspry se va de viaje. Lo envió a Marruecos. Lo envío a Marruecos. Es posible que encuentre allí un final digno de él. Incluso confieso que esa es su intención. Pero Arsène Lupin se queda con nosotros, ¿verdad? Oh, más que, más que nunca. Arsène Lupin no ha hecho más que empezar sus andanzas, y sabe bien que, impulsado por una irresistible curiosidad, me acerqué a él y lo aparté unos pasos de la señora Anderman. Así que al final encontré el segundo escondite. ¿Dónde estaba el paquete de cartas? Me costó lo suyo. Fue ayer por la tarde, mientras usted estaba todavía acostado. Sin embargo, Dios sabe lo fácil que era. Pero el último en que se piensa es en lo más sencillo. Y enseñándome el 7 de corazones añadió. Adiviné correctamente que, para abrir la caja mayor, había que apretar la placa contra la espada del sujeto del mosaico. ¿Y cómo lo supo? Muy sencillo. Por informes propios, ya sabía, cuando vine aquí el 22 de junio por la noche, después de despedirse de mí. Sí, y después de haber tenido unas conversaciones elegidas deliberadamente que lo sumieron en tal estado de ánimo que, dado su carácter nervioso e impresionable, era inevitable que me dejara hurrar a mi aire sin levantarse de la cama. Un razonamiento acertado. Pues cuando vine, ya sabía que había un pequeño cofre escondido en una caja de caudales secreta y que la clave era el 7 corazones. La llave que abría la cerradura. Solo fue cuestión de poner la placa en el lugar que correspondía. Con una hora de inspección bastó. ¿Una hora? Observa el tipo del mosaico. ¿El viejo emperador? Ese viejo emperador reproduce exactamente la imagen del 7 corazones de todas las barajas. Carlomagno. Es verdad, pero ¿por qué el 7 de corazones abre las dos cajas de caudales? ¿Y por qué solo abrió usted al principio la caja grande? ¿Por qué? Pues porque me empeñaba en poner siempre la placa de hierro en la misma posición. Solo ayer comprendí que había que darle la vuelta, que había que poner la mancha del centro hacia arriba y no hacia abajo, y que de ese modo el dibujo de los 7 puntos se modificaba. Par 10, sí, par 10, pero había que averiguarlo. Otra cosa, usted desconocía la historia de las cartas antes de que la señora Andermatt hablase de ellas delante de mí. Así es. Yo no había visto en la caja de caudales más que ese cofre pequeño y la correspondencia de los dos hermanos. Correspondencia que me impuso sobre la pista de su traición. En resumen, fue la casualidad lo que le permitió primero reconstruir la historia de los dos hermanos y luego buscar los planos y los documentos del submarino. ¿Es así? La casualidad, sí. Pero ¿con qué fin investiga usted? Despry me interrumpió con una carcajada. Dios mío. ¿Interés muestra usted por este caso? Me apasiona. Pues bien, dentro de muy poco, cuando haya acompañado a la señora Andermatt y haya enviado al Eco de France la nota que voy a escribir, volveremos a reunirnos y entraremos en detalles. Tomó aliento y escribió una de aquellas notas lapidarias con las que recreaba la fantasía del personaje. ¿Quién no recuerda el alboroto que causó aquella en todo el mundo? Arsène Lupin ha resuelto el problema planeado hace poco por Salvatore. En poder de todos los documentos y planos originales del ingeniero Luis Lacombe los ha enviado al ministro de Marina. Por ello, abre una suscripción para que el Estado pueda construir el primer submarino basado en estos planos. Él mismo encabeza dicha suscripción, donando la cantidad de 20.000 francos. ¿Los 20.000 pagados por el señor Andermatt? Pregunté, cuando me enseñó lo que había escrito. Exactamente. Es justo que Baring repare en parte su traición. Así fue como conocí a Arsène Lupin. Así fue como supe que Jean Daspry, un amigo de mi círculo, una relación mundana, no era otro que Arsène Lupin, caballero ladrón. Así fue como afiancé una amistad de lo más agradable con aquel gran hombre, como poco a poco, gracias a la confianza con la que quiso honrarme, acabé siendo su muy humilde, muy leal y muy agradecido cronista. Y ahí se acaba el capítulo.
Sí, me encanta que todos los hechos de este hombre tengan un fin más o menos bueno. Dependiendo de para quién, pero más o menos bueno. A ver, es que en todos los capítulos es un nuevo caso de Arsène Lupin. Entonces pasa del principio al final del caso, entonces pasan muchas cosas, claramente. O sea, porque se nota que a Arsène Lupin lo único que le interesa es el reto de hacerlo. Porque muchas veces el dinero ni siquiera acaba con él. Santamente cansada. Bueno, siempre puedes volverte a leer el volverte a leer, no, volverte a ver el capítulo en YouTube o aquí en Twitch hasta antes de que se vaya. Así que todo bien. Sigo sin comprender por qué abajo, en los tops, aparece Coffee dos veces con diferente nombre. Uno Lady Coffee y el otro Caramel Latte. Mi no entender. Volverme a leer, por supuesto. No sé, es que me raya muchísimo. Me raya muchísimo. Y además ni siquiera está bien hecho este. Porque no se ha actualizado. Tendría que haber 8, no. Tendría que haber 8, no 6. Y me raya muchísimo. Y no sé por qué no se actualiza. Bueno, pues ya lo miraré, la verdad. En fin, vamos a dejar el capítulo por aquí. O sea, 1 hora, casi 2 horitas de directo. Yo creo que está bien, ¿no? Me cago mucho en que los capítulos de Arsène Lupin sean tan largos. Y pues me da que el próximo capítulo de Arsène Lupin, que ya es el último, que va a ser el jueves, me da, me da en la nariz que va a ser más de 2 horas de directo. Porque son tres capítulos. Entonces me da que van a ser bastante. Hola, Miss, ¿llegas cuando nos vamos a ir? Bienvenida. Ay, de verdad. Ay, Dios, tal cual. Bueno, pues puedes verte esto resubido en YouTube o aquí antes de que se vayan, porque Twitch suele quitar los directos en algún punto. Estaba diciendo que el jueves el directo probablemente sea más de 2 horas, porque son 3 capítulos y los capítulos de Arsène Lupin son bastante largos. Así que, dicho esto, procedo a despedirme. Muchas gracias por estar aquí en el directo de hoy y nos vemos mañana. Mañana con Genshin. Adiós.